Muy buenas noches amigos, estamos en un nuevo programa del Club Cuántico, hoy para hablar de física, astrofísica y neutrinos. Nuestro invitado es Juliano Alexander Maggi. Hola Juliano, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, hola, ¿cómo estás? Vamos a iniciar inmediatamente con la conversación. Juliano, tú fuiste alumno de la Universidad de La Serena, fuiste mi alumno, muy destacado por lo demás. Es un honor para nosotros tenerte de invitado en este programa y vamos directamente al grano. Quiero que nos explique un poquito. Diste una charla en la Universidad de La Serena, en el coloquio de matemáticas, y nos hablaste acerca de neutrinos y astrofísica. Explícame un poco qué son los neutrinos y qué es específicamente lo que tú haces en materia de investigación. Ya, bueno, primero, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá en la radio, y principalmente porque es una radio de la universidad donde yo estudié, y como dices tú, más contento aún que la persona que me entrevista fue un profesor mío. Bueno, vamos con el tema de los neutrinos. Son partículas que dentro de la física partícula hay partículas que son elementales, ¿ya? Una de esas partículas es el neutrino. Cuando hablamos de una partícula elemental, quiere decir que si tú la tratas de dividir, no hay nada más. Es decir, es una partícula indivisible. Eso es en palabras sencillas. Otra partícula elemental que tal vez la gente está más relacionada puede ser el electrón, ¿ya? Esa también es una partícula fundamental. Una partícula que no es fundamental es el protón. ¿Por qué? Porque el protón está compuesto de otras partículas y esas sí son partículas elementales. Eso es, a grandes rasgos, una explicación de lo que es el neutrino. Otras características que son muy importantes en lo que hacemos nosotros en astrofísica partícula es que el neutrino casi no tiene masa, una masa muy muy pequeña, y no tiene carga tampoco, es decir, no se ve afectado por los campos magnéticos. Con respecto a la investigación que nosotros hacemos, bueno, yo soy parte de una colaboración internacional, una colaboración de alrededor de 300 personas, y trabajamos con un detector. Entonces, lo que tratamos de medir o de detectar acá son neutrinos que podrían ser emitidos por algunos objetos astrofísicos. Por ejemplo, en los centros de la galaxia hay especies de agujeros negros, cosas así, por explosiones violentas de estrellas. Eso es lo que se cree, que los neutrinos son emitidos, estos neutrinos altamente energéticos podrían ser emitidos por estos objetos astronómicos. No obstante, los neutrinos también son generados en la Tierra, ¿ya? Hay detectores, hay aceleradores, que tú puedes generar neutrinos de manera artificial. Pero estos neutrinos que se generan de manera artificial son muy baja de energía comparados a los que son emitidos por objetos astronómicos, ¿ya? Y también los neutrinos son emitidos en reacciones nucleares, por ejemplo, estos reactores que generan energía, los neutrinos también se generan ahí. También en la atmósfera hay mucha interacción de partículas, también se generan neutrinos. Y estos neutrinos son partículas totalmente inofensivas, ya no causan ningún daño. Ahora están pasando a través de nosotros un montón de neutrinos y no obstante nuestro cuerpo no nos pasa absolutamente nada. De hecho, los neutrinos se detectan en el decaimiento radiactivo en el caso de los reactores, ¿no es cierto? Esos son los que puede verificar uno acá, por lo menos. Sí, efectivamente, así se descubrió el neutrino a través del decaimiento beta, ¿ya? Lo que uno tiene en el decaimiento beta es que un neutrón se desintegra, llamémoslo así, y genera un protón, un electrón y un neutrino, ¿ya? Y efectivamente así se descubrió el neutrino porque pasa que en principio cuando tú tenías este tipo de desintegración del neutrón, tú observabas en tu detector el protón y el electrón solamente. Pero faltaba energía, entonces la energía siempre se conserva, entonces los físicos pensaron en ese tiempo, hace muchos años atrás, bueno, algo está pasando, hay unas partículas que nosotros no podemos observar con nuestro detector. Y ahí se postuló la existencia de esta partícula que se llama neutrino. Tú mencionabas en el coloquio de matemáticas que en estricto rigor lo que ustedes hacen es estudiar los rayos cósmicos, ¿es así? Está muy relacionado a lo que son los rayos cósmicos. ¿Por qué? Porque la emisión de estos neutrinos altamente energéticos se piensa que está muy relacionado a lo que es la emisión de rayos cósmicos. Para que la gente más o menos se haga una idea de lo que son los rayos cósmicos. El rayo cósmico, por ejemplo, puede ser protones, ¿ya? Protones que son acelerados por fuente astrofísica, por objetos astronómicos, y se aceleran, y estos objetos llegan a la Tierra, chocan con la atmósfera, se desintegran, y de esa forma esta desintegración produce un montón de partículas que se observan en ciertos
detectores que están instalados en la Tierra. Así tú puedes reconstruir, por ejemplo, tú puedes saber cuál es la energía del rayo cósmico y tratar de saber cuál es la dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que el neutrino se piensa que casi al mismo tiempo, o sea, vía procesos similares, cuando se emite el rayo cósmico de estos objetos astronómicos, también se podía crear un neutrino. Entonces, si tú eres capaz de observar un neutrino y saber de dónde viene, eso implica que te permite escribir o decir ciertas conclusiones sobre los rayos cósmicos. Decir, por ejemplo, bueno, si el neutrino está siendo emitido por cierta estrella, por ejemplo, tú puedes decir, esa estrella también podría emitir rayo cósmico. ¿Por qué? Porque los procesos están relacionados. ¿Mm? Pero mencionaste también que era complicado estudiar los rayos cósmicos en el sentido que la interacción con la atmósfera complicaba el análisis, ¿es así? Sí, o sea, bueno, un poco la atmósfera, porque cuando choca con la atmósfera, tú nunca observas el rayo cósmico directamente en el detector. Lo que tú observas es esta cascada de partículas que genera el rayo cósmico debido al choque con la atmósfera. Pero la principal complicación de saber de dónde viene el rayo cósmico es porque el rayo cósmico viaja a través del universo, o sea, se emite, viaja a través del universo, y en el universo hay campos magnéticos. Y estos rayos cósmicos, como le decía recién, pueden ser protones, son partículas cargadas. Entonces el campo magnético atrae esta partícula y en cierto modo le cambia la trayectoria. La desvía. La desvía. Entonces cuando tú ya la observas en la Tierra, es cuando eres capaz de reconstruir la dirección de este rayo cósmico y tratas de apuntar hacia el cielo, ¿ya? Dada esa reconstrucción que tú haces, te apunta a un lugar que no corresponde al que realmente emitió el rayo cósmico. Seguimos con neutrinos y astronomía con Giuliano Maggi. Giuliano, cuéntanos un poquito cuáles son los procedimientos, los experimentos que se realizan para detectar estos neutrinos altamente energéticos. Ya, sí, no son muchos detectores en la Tierra que están dedicados a la búsqueda de neutrinos altamente energéticos. Primero, tal vez quisiera mencionar que efectivamente estos neutrinos han sido detectados en la Tierra. Hay una muestra bastante amplia, más de 100. El problema es que no se sabe de dónde vienen. Aún no se tiene conocimiento el tipo de fuente astronómica que lo está emitiendo. Y esa es la gran motivación que nosotros tenemos, la gente que está metida en este campo de investigación. Con respecto a los detectores y a los experimentos, hay un gran experimento del cual soy miembro yo, que se llama la colaboración IceCube. Esta es una colaboración, como les mencionaba en principio, es una colaboración internacional compuesta de 300 miembros, que principalmente son de Estados Unidos, de Europa. No hay ninguna institución sudamericana envuelta en esta colaboración, lo cual es una pena, ¿cierto? Pero esperemos que eso cambie. Yo estoy en esta colaboración, bueno, soy chileno, pero yo estoy en esta colaboración dado que estuve haciendo un doctorado y trabajando para esta colaboración en una universidad belga. Por eso que yo estoy en esta colaboración. Entonces, básicamente voy a hablar de IceCube y también voy a mencionar otro detector que está en proceso de construcción, que es donde yo voy a trabajar luego. Lo que es el detector de IceCube, en el polo sur hay un detector de 1 kilómetro cúbico que está enterrado bajo el hielo, ya 1,5 kilómetros bajo el hielo. Es un aparato bastante grande, o sea, 1 kilómetro cúbico es una cosa inmensa. Y este detector, cuando llegan las partículas, cuando llegan los neutrinos, generan cierta reacción que genera luz, digamos así, genera luz dentro del detector, y tú con esa luz puedes reconstruir la dirección del neutrino y también saber, por ejemplo, la energía del neutrino. ¿Ya? Aquí, bueno, estos son aparatos bastante caros, ¿ya? Es una obra de ingeniería, o sea, de ciencia. Este es un experimento multidisciplinario, porque, o sea, imagínate, está en el Polo Sur, necesitas geólogos, necesitas gente que instale el detector, es decir, el aparataje ingenieril, gente que haga el software, ¿ya? Por eso es una colaboración muy grande de 300 miembros. Y esta colaboración precisamente es la que ha medido, es la que ha observado estos neutrinos altamente energéticos. Hay otro experimento, que es el que voy a trabajar yo ahora, que es el experimento ChemTreeNet. ¿Ya? O sea, le hablé de IceCube y ahora voy a hablar de ChemTreeNet. ChemTreeNet también tiene un volumen como de 1 kilómetro cúbico y a diferencia de IceCube, no está en el polo sur, no está bajo el hielo, está en el mar Mediterráneo, está bajo el mar. ¿Ya? Entonces también se busca observar neutrinos, ¿ya? Pero cuando tú tienes estos dos detectores, puedes cubrir los dos hemisferios, porque uno es más sensitivo a los eventos que vienen del hemisferio sur
y el otro es más sensitivo a los eventos que vienen del hemisferio norte. Entonces, cuando esté Game3Net, se desea hacer análisis en conjunto, cosa de obtener la mejor calidad de datos. Ok. Nos comentaste también estos laboratorios subterráneos, uno que esperamos que se construya acá en el túnel de Agua Negra. Tú nos mencionaste otro. ¿Nos podrías contar un poquito cómo funcionan esos ingenios? Sí, efectivamente hay un plan de construcción de hacer un laboratorio hecho en Chile, ya de física particular. Y que de este tipo de laboratorios que se quiere construir sería el primero en Sudamérica, y sería instalado en Chile y lo mejor aún en nuestra región, aquí en la cuarta región. Lo que se desea hacer, bueno, ya está, por lo que entiendo, está aprobada la construcción del túnel de Agua Negra que conecta Chile con Argentina. Y este es un túnel para lo que es el transporte vehicular, ¿ya? Y a un ladito del túnel se quiere construir otro túnel más pequeño en el cual estaría instalado este laboratorio. Y este laboratorio, efectivamente, la finalidad se desea medir neutrinos o partículas que están siendo emitidas desde fuera de la Tierra. ¿Y por qué es tan importante estar en este túnel? ¿Y por qué no ponerlo, no sé, en una cancha de fútbol, algo así? Lo que pasa es que este túnel tiene una gran capa de tierra, de roca, por sobre él, ¿ya? Que está básicamente en la montaña. Y cuando tú tienes una gran cantidad de material sobre un detector, eso te ayuda a eliminar todo lo que son las señales que tú no quieres observar, que es básicamente el ruido, ¿ya? Entonces, por eso se desea instalar este laboratorio bajo tierra, y hacerlo en este túnel sería algo fantástico. Vale la pena destacar que, si bien es cierto, el túnel ha sido aprobado y los fondos ya se han destinado, hasta donde sé yo, no ha sido así con el tema del laboratorio, ¿ya? El tema del laboratorio, el costo es relativamente bajo comparado con el costo total del túnel, y falta la aprobación, ¿cierto?, por lo que entiendo, de los gobiernos para que pongan la plata para la construcción. Lo que pasa es que en Chile en general se invierte poco en ciencia, le guste a uno o no, esa es la lamentable realidad nuestra. Espero que eso cambie en el futuro. Sí, efectivamente, o sea, es una pena que eso ocurra. Por lo que entiendo, para llegar a ser un país desarrollado, creo que se debe invertir el 3% del PIB. ¿No? Y nosotros estamos bastante por debajo. Estamos bajo el 1, ¿cierto? Sí. Entonces hay trabajo que hacer. Juliano, quisiera saber que nos contaras un poquito, porque tú hiciste un comentario el otro día, dijiste: yo no soy físico de partículas. ¿A qué se refiere eso? ¿Eres o no eres físico de partículas? Bueno, tú también hiciste un doctorado y, ¿cierto?, eres doctor, pero en matemática. Y me imagino, claro, tu grado es doctor en matemática, pero tú te especializas en cierta área, ¿no? Sí. Lo mismo yo, o sea, yo soy doctor en física, pero me especializo en cierta área. Y es un área un poco híbrida, es un híbrido básicamente. Ya, mira, para hablar de ese híbrido, vamos a pasar una pausa primero y después vamos a comentar. Perfecto, ya. Seguimos conversando de neutrinos, física de partículas y astronomía con Juliano May. Nos estaba contando su experiencia acerca de esta hibridez de su doctorado. Por favor, cuéntanos exactamente si eres físico de partículas o eres, como dijiste, un híbrido entre la física de partículas y la astronomía. Ya, sí, lo que pasa es que en este campo de la astropartícula o astrofísica de partículas, tú abarcas muchas disciplinas. Por ejemplo, por un lado, bueno, la palabra dice astropartícula, entonces tú tienes que saber de partículas, tienes que saber lo que ocurre. Bueno, vamos por partes, o sea, decimos astropartícula. Primero empecemos por astro. Tienes que saber tú, conocer relativamente bien el objeto astronómico que tú estás estudiando, las propiedades y los fenómenos físicos que ocurren al interior, ¿ya? Por otro lado, seguimos desglosando la palabra, es astropartícula, ahora lo que significa partícula. Entonces, lo que tú quieres observar en la Tierra o detectar con estas máquinas gigantes son partículas que están siendo emitidas desde estos objetos astronómicos, ¿ya? Entonces, por ende, tú tienes que saber cómo se genera esa partícula en este objeto astronómico, que es a partir de diferentes reacciones. Entonces, tú tienes que saber un poquito de física de partículas, y también cuando tu partícula llega al detector, se generan otras partículas, otro tipo de reacción que tú también debes conocer, ¿ya? Entonces, por eso es una cosa híbrida. Siguiendo con la parte astronómica, tú también, por ejemplo, puedes relacionar datos, ¿ya?, de astronomía, por ejemplo, de telescopios ópticos, o telescopios de rayos gamma, o telescopios de radio, etcétera,
con lo que es la posible emisión de neutrinos desde un objeto astronómico. Juliano, voy a volver a la física partícula en Chile. Yo sé que en la Universidad Federico Santa María hay un buen grupo. No sé en general en el país cómo se desarrolla esta disciplina. Sí, efectivamente, cuando yo estudié en la Santa María, hice mi magíster en física ahí, y después trabajé con la gente de física experimental, me empecé a formar como físico experimental. Efectivamente hay un grupo muy poderoso, muy bueno en lo que es física partícula. En la Santa María están haciendo, bueno, tú has escuchado hablar seguramente del detector del LHC, ¿cierto? Que está en Europa, en Suiza, ¿ya? Y la gente de la Santa María está construyendo piezas para ese detector. O sea, imagínate. Notable. Claro, o sea, estamos hablando de colaboraciones de 3.000 personas, ¿ya? Esa colaboración tiene 3.000 personas. Y ellos son unos pocos que construyen las partes para el detector, y uno de esos es la Santa María. Y así como hacen mucha física partícula experimental, también hacen mucha física partícula desde el punto de vista teórico y más desde el punto de vista haciendo modelaje. También están involucrados en este proyecto del túnel de Agua Negra del laboratorio, entiendo, porque está Claudio Div, que además cuando vino te mencionó como alumno destacado. Le mandaba un mensaje a Claudio desde acá. Sí, efectivamente está Claudio Div, está una de las personas que lidera esta iniciativa Andes del lado chileno, porque es un consorcio. Exacto, sí. Y de hecho hace poco estuve en Valparaíso, estuve con Claudio y también te mandó saludos. ¿Sí? Nos mandaremos mutuamente regalos. Exacto. Y sí, bueno, estamos muy entusiasmados de que esto se pueda llevar a cabo, de que esto pueda funcionar, porque como yo mencionaba anteriormente, el entusiasmo está, el gobierno sabe, la gente del gobierno y los que actúan los proyectos saben de este proyecto, pero está el entusiasmo, pero no hay que poner la plata, o sea, que es lo importante. Sobre todo si son partículas que no se ven, que te atraviesan y no te hacen nada. Si fueran peligrosas, a lo mejor invertirían. Tal vez, claro, no. Juliano, me gustaría que, bueno, esto es obligatorio en el programa, que nos hablara acerca de tu experiencia como científico. Y como nosotros somos docentes, en mi caso tengo que hacer docencia, además de investigación, me gustaría que les dieras un mensaje a los jóvenes que quieren incursionar por este arduo camino, pero bellísimo camino de la ciencia. Yeah. Sobre todo de la física. Sí, bueno, el primer mensaje, primero a la gente que está estudiando, ¿cierto? Está estudiando física o una carrera afín en ciencia. Yo tenía un profesor en la licenciatura que está sentado enfrente de mí ahora, ¿ya? Que decía: el 90% de esfuerzo y el 10% es talento. Yo creo que eso es totalmente correcto. Mientras tú trabajes duro, ¿ya? Y te esfuerces, tú vas a lograr tus metas y vas a poder concretar tus sueños. Porque esto, por ejemplo, cuando tú empiezas a pensar en lo que pasa, no sé, en el universo, en la creación de partículas o fenómenos violentos, tú sueñas porque lo lindo de esto es que no hay cosas que estén 100% definidas. Hay muchas cosas que no se saben. Entonces te da un espacio para soñar y para echar a andar tu imaginación. Y esa es la motivación muchas veces para que la gente estudie. Y cuando dicen, no, es que no me va bien en esto, qué sé yo, oye, en todas las carreras tú vas a tener cursos que va a tener falencia, pero tú tienes que trabajar duro y la vas a saber llevar. Sí, y además es notable que tú finalmente adquieres herramientas que te permiten vislumbrar un mundo que es absolutamente oscuro para el resto. Es decir, son herramientas tan poderosas como las experimentales y las teóricas que te permiten ver ahí donde nadie ve nada. Exacto, o sea... Toma en cuenta las partículas que 10 a la menos 16 centímetros. Sí, claro. O sea, no se ven. Partículas que no se ven, no obstante tienen una energía tremenda. O sea, yo les contaba en el coloquio de matemática que tú me invitaste, que la energía de estas partículas, o sea, como dices tú, estamos hablando de un diámetro de partículas de 10 a la menos 16. Son partículas que no ven, pero no obstante la energía que pueden alcanzar es como la energía que tiene una pelota de béisbol moviéndose a 60 km por hora. O sea, estamos hablando de realmente cosas muy, muy energéticas. Entonces, encuentro que es un mundo realmente fabuloso, ¿ya? Que necesita ser explorado más a fondo. Lo que es el mundo de la astropartícula están haciendo ahora muy fuerte en lo que es a nivel mundial. No obstante, en Chile se conoce bastante poco, casi nada, diría yo. Y más aún se está ahora desarrollando el concepto de astropartícula después de la observación de la emisión de estas ondas gravitacionales que se reportó el año pasado. Ya sabes, fueron detectadas. Exacto, que también es algo tremendo. Hubo un escandalillo entre medio, porque la primera vez no las detectaron. Yo no sé, Hubo un problema de ruido, parece que fue confundido con otra cosa. Esa fue la primera vez. Yeah. La segunda entiendo que la detección fue correcta. Sí, creo que se reportó en septiembre del año pasado, ¿no? O del año pasado, ya estoy un poco... Tengo que revisar las fechas, pero ha sido dentro de los últimos 2 años.
Y efectivamente ahí también hay mucha física partícula que puede ser estudiada. Y lo más importante, este fenómeno que vino a comprobar la teoría de Einstein, la relatividad general. Seguramente van a tener el Nobel por ese resultado. Probablemente nos llegue un cachito por acá, pero cuántico. Sí. Ya no estamos terminando el programa. El tiempo es corto. Yo quiero agradecer tu participación acá. Una última pregunta. No proyectándote mucho futuro, entiendo que la gente cuando hace ciencia está en postdoctorado y doctorado no se está proyectando tanto al futuro. ¿Tienes interés en volver a Chile, trabajar en Chile, o no te has planteado esa? Sí, por supuesto. O sea, ahora como yo te contaba, tengo un puesto en Francia para trabajar en este otro detector de neutrinos que se llama ChemTreeNet. La idea sí o sí es, yo tengo mucho deseo de volver a Chile y tratar de desarrollar lo que es el área de astropartículas y hacer trabajo en conjunto con la gente de astronomía, porque acá hay muchas cosas que se puede analizar en conjunto. Yo les contaba en el coloquio que mi trabajo de doctorado también consistió en analizar objetos astronómicos, ¿ya? Con datos astronómicos, y establecer hasta cierto punto un modelo para ver si estos objetos emiten neutrinos. Entonces son áreas que están muy relacionadas, que van muy de la mano. Si tú juntas como yo explicaba recién, si tú juntas la astronomía o la astrofísica con la física partícula, nacen estas cosas que son híbridas, ¿ya? Que es la astropartícula. Y más aún, hay otro interés particular, aparte de lo que es el laboratorio Andes. También está este detector, bueno, tú sabes, el CTA, sí, ¿ya? Que es un detector de rayos gamma que se va a instalar acá en Chile. Es el mayor detector de rayos gamma, es un consorcio internacional, sí, y la parte que va a cubrir el hemisferio sur va a ser instalado acá en Chile, allá en la segunda región. Esperemos que aprovechemos estas oportunidades y que las universidades entiendan que tienen que incorporar a los jóvenes que se fueron a hacer sus programas de posgrado al extranjero, entre ellos tú. De nuevo, gracias Juliano, y a todos ustedes, queridos amigos, los esperamos en 15 días más en este su Club Cuántico. Muchas gracias, Marco, y cuando vengan nuevamente seguramente te voy a contactar para ver si podemos... O te iremos a entrevistar a tu lugar. o ustedes viajan a Francia, a Europa y hacemos la entrevista desde allá. Estás comprometido. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.